Continuamos conversando con Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Recuerden que estamos a través de Monumental 100.3, la exitosa Monumental, a través de Comando 88.5 y de Full 94.1, además a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden entrar a YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos conversando con el líder, guía y presidente de Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina. Vamos inmediatamente a la siguiente pregunta y quiero abordar este tema de suma importancia para el mundo en este momento por lo que significa Afganistán en la geopolítica, sobre todo del Medio Oriente. Geopolítica que se ve ahora mismo comprometida por esta retirada de Estados Unidos de Afganistán luego de 20 años. Quiero conversar con usted con relación a Afganistán, los talibanes, la retirada de Estados Unidos y la entrada en el escenario político y de ese conflicto del ISIS-K, enemigos acérrimos de los talibanes, que nos dé una panorámica de esta situación que se está viviendo y qué podría devenir en los próximos días y semanas. Tú sabes que los analistas de la temática internacional dicen que Afganistán significa cementerio de los imperios. Sí, así. Porque siempre ha ocurrido, ¿no? Afganistán estuvo bajo hegemonía británica durante cerca de un siglo en lucha permanente con los británicos que tuvieron que ir. Sacarlo de Afganistán. Luego, en el 1979, hubo una ocupación soviética de la Unión Soviética en Afganistán y los soviéticos salieron derrotados. Incluso en esa ocasión, la CIA apoyaba a Osama Bin Laden, que estaba en el grupo de los yihadistas en contra de la Unión Soviética. Y los formó a todos ellos. Y los formó a todos ellos. Los soviéticos también tuvieron que salir. La presencia norteamericana en principio fue reconocida y aplaudida, en razón de que Al-Qaeda utilizó territorio afgano con apoyo de los talibanes para los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Que por cierto, ahora en septiembre de este año se cumplen 20 años, ¿verdad?, de esos ataques terroristas. Bueno, la gente sintió lo que ocurrió, ¿verdad? Esos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas en el Pentágono, la gente reaccionó indignada frente a lo que ocurrió. Y por tanto, el que Estados Unidos fuera a Afganistán a desmantelar el grupo de Al-Qaeda se interpretó como un acto de legítima defensa. Y lo hizo bien Estados Unidos en esa ocasión porque consiguió un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, fue una acción de carácter multilateral. Intervino también la OTAN y ahí estaba Estados Unidos. El propósito inicial entonces era desmantelar Al-Qaeda. En el tiempo se logró. Osama Bin Laden fue ajusticiado, Al-Qaeda fue debilitado, pero entonces como que se perdió cuál era el objetivo de la presencia norteamericana. Si era desmantelar Al-Qaeda, no tienen que pasarse 20 años, No. ni gastar 2 trillones de dólares. Entonces se plantea un tema de nation building, como dicen, ¿no? O sea, construir la democracia, el ejército afgano. Y el ejército afgano resultó ser muy corrupto. Y entonces, nada, tenían una nómina de fantasmas. Cobraban gente que no existían. 150.000 personas en el ejército cobrando. Sí, cobraban por 350.000. Sí. Entonces, eso se debilitó, no había una moral, no había mística, ¿verdad? Todo que lo hicieran la fuerza de ocupación, el gobierno no tenía autoridad realmente, y los talibanes, que cuando fueron desalojados del poder en el 2001, se refugiaron en Pakistán, donde recibieron apoyo político, militar y económico. Bueno, resulta hoy día como una cosa que uno no puede interpretar, que el gobierno norteamericano dice, bueno, es posible que tengamos que ir más allá del 31 de agosto para poder evacuar las tropas estadounidenses y los afganos que colaboraron. Y los talibanes le dicen, ni un día más. Los talibanes dándole orden a los Estados Unidos. Una cosa inconcebible. Inconcebible. Y entonces surge este otro factor, ¿verdad? Porque más allá de los talibanes, aparece entonces ISIS-K, que es el Estado Islámico, el califato de Bagdad, pero ahora aquí en Kabul, ¿verdad?, en Afganistán, que ayer incurrió en 2 actos terroristas de suicidas, que explotaron bombas y matan más de 70, 80 personas. Entre ellos 17 norteamericanos. Soldados norteamericanos. Entonces, yo pienso, primero, cómo evolucionan las cosas.
En principio, la ocupación fue bien vista. Era una reacción frente a los ataques terroristas. El objetivo de desmantelar Al Qaeda de alguna forma se logró. Se eliminó a Osama Bin Laden. Construir la democracia no se logró. Tener un ejército afgano que se valiera por sí mismo no se logró. 20 años es la guerra más prolongada que Estados Unidos ha tenido. Y más costosa. Y más costosa. Pero salir en la forma humillante en que están saliendo es inconcebible y hay más bien una falla de programación, de coordinación, de logística y de coordinación entre Departamento de Estado, Pentágono y Servicios de Inteligencia. Algunos analistas norteamericanos dicen que la derrota no fue la retirada, sino el haber durado tanto tiempo sin salir. Por un lado, pero también recuerden que fue Donald Trump el que en el 2020, lo llamado Acuerdo de Doha, planteó la retirada de las tropas. Ahora, si ya los talibanes, ¿verdad?, saben que se van a ir, entonces empiezan una labor de ir conquistando territorio. Tuvieron un año y pico para hacer eso. Entonces, cuando incluso el presidente Ghani se da cuenta de que ya es irreversible, de que las tropas se van, él mismo se va y abandona el gobierno. Entonces los talibanes van conquistando distintas provincias hasta que llegan a Kabul. Ellos no creían que eso podía lograrse en tan corto tiempo. La falta de cálculo es que entendían que los talibanes podrían llegar eventualmente, hipotéticamente, a Kabul en 2 o 3 años. Que fue un mea culpa de Biden en una reciente rueda de prensa, que sí, no tenían entendido que iba a suceder tan rápido. No, ahora, ¿y cómo es posible que en un caso de esa naturaleza, ese país de donde nació el ataque a los Estados Unidos 20 años atrás, no tengan la información correcta, precisa, de cómo está el escenario bélico? No es posible, es inconcebible. Un país tan sofisticado, con tanta tecnología, con tanta experiencia en el ámbito militar y que no sea capaz de determinar eso, no se concibe. No se concibe, es verdad. Y para cerrar ese tema, ¿cómo ve usted ese acercamiento de China inmediatamente con los talibanes y Rusia de una forma tal que el enemigo de los talibanes, que es Estados Unidos, es enemigo de estos dos también? E inmediatamente confluyen y apenas en unos 2 días ya hay emisarios hablando con los talibanes de Rusia y de China. Ya ese es el factor geopolítico que interviene en ese aspecto, ¿no? China, que se convierte en el principal rival de Estados Unidos en la geopolítica del siglo XXI, inmediatamente ve una debilidad y produce un acercamiento. Es decir, yo me acerco a alguien que es tu rival y procuro que la humillación sea mayor. Ese es el juego político, el juego suma cero, lo que yo gano tú pierdes. En el caso de Rusia obedece a otros factores. Usted sabe que Afganistán hace frontera con Kazajstán, con Tayikistán, que a su vez eran parte de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Ahí predomina el Islam. Entonces Rusia, digamos, siente la preocupación de que el islamismo radical que tiene ISIS-K y que tienen nosotros pueda extenderse a esos países, ¿verdad?, que practican el Islam como religión, que se pueda radicalizar y que eventualmente se pueda tener un impacto en la propia Rusia moderna de hoy día. Entonces tienen un interés, digamos, de carácter nacional específico de que ese islamismo radical no se extienda, aparte de lo que fueron las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Gracias. Ahora el comunicador Pablo Marte Pascual con una pregunta. Gracias, hermano David. Buenas noches, doctor Leonel Fernández. Me gustaría saber su parecer, y sé que a los amigos televidentes también, sobre los sometimientos de funcionarios del PLD y muchos de parte de lo que fue su gobierno, aparte de lo de Danilo Medina. Mire, yo diría, en todos los gobiernos siempre aparecen algunas personas que incurren en actos de corrupción, en todos. El problema está cuando la corrupción se convierte, ¿no?, en un fenómeno auspiciado desde el Estado. Es otra cosa, se convierte en un fenómeno de mega corrupción, de hipercorrupción, de descontrol total. En el caso de que una persona haya incurrido en faltas en el manejo de fondos públicos, se inicia un proceso judicial y nadie puede oponerse a eso. Se inicia el proceso, será un juicio oral público contradictorio, el acusador, que es el Ministerio Público, presentará las pruebas, los indicios contra esa persona, se podrá defender y los jueces determinarán. Si hay pruebas irrefutables, inequívocas de que ha habido actos de corrupción,
la sanción tiene que venir, sea quien sea y provenga donde provenga. Así es como lo vemos. Entonces, en el caso actual, ha habido sometimientos, no podemos decir que son culpables todavía, No, lógicamente. son imputados, entonces tiene que venir ese juicio y ya entonces sobre esa base se determinará si efectivamente han incurrido en esas faltas o no. Okay. Bien, gracias. Estamos en la parte final de este conversatorio. Queremos agradecer sobremanera al diputado Félix Michel de Fuerza del Pueblo, que ha sido el enlace especial para tener con nosotros al líder de Fuerza del Pueblo, 3 veces presidente constitucional de la República, doctor Leonel Fernández, al diputado Demóstenes Martínez, dirigente de Fuerza del Pueblo, y a todos los dirigentes de esta fuerza política que han hecho posible que hoy estemos conversando con usted. Nosotros, en nombre de la administración de Luna TV Canal 53, en nombre de Monumental 100.3, de Full 94.1, de Comando 88, Guarocuya Cabral, queremos agradecerle sobremanera su presencia en Luna TV Canal 53. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con usted. Gracias a usted y a todos ustedes por la amabilidad de haberme permitido compartir nuestras ideas y opiniones acerca de lo nacional y lo global, ¿verdad? Lo global, así mismo. Ambas cosas. Muchísimas gracias al teleauditorio, a todos nuestros hermanos que allí en los mares están conectados a través de la magia del internet y a través de la radio y la televisión. Tengan todos feliz resto de la noche y muchísimas gracias por acompañarnos.